Hola mis queridos oyentes, les doy la bienvenida al club de Baker Street. Hoy les traigo un relato muy repugnante, La Piedra Negra. Este es uno de los relatos principales de los mitos de Cthulhu, obra del autor tejano Robert Irwin Howard, que escribió una serie de cuentos ambientados dentro del marco de este ciclo literario de terror, además de una novela. La narración, que es anónima, comienza citando un poema de Justin Geoffrey, en donde se menciona que los seres inmundos de la antigüedad aún siguen acechando entre las sombras y que en ciertas épocas del año se abren puertas que les permiten liberarse de las cadenas infernales que los mantienen prisioneros. Una de estas fechas es el 24 de junio, que provoca la locura en ellos que osan pasar la noche en los terrenos de la Piedra Negra, según rezan las leyendas. El narrador nos menciona que leyó por primera vez acerca de este objeto maldito en el libro Cultos sin nombre, escrito en el siglo XIX por el erudito alemán Friedrich von Junst, cuyo contenido es tan blasfemo que ha sufrido la censura a través de los años, a través de ediciones expurgadas y reducidas. Sin embargo, el narrador maneja una edición completa que lo ha llevado a seguir investigando el asunto. Así descubre que la Piedra Negra es un monolito ubicado en las tierras de Hungría, de antigüedad incalculable y origen desconocido. En su libro, von Junst agrega que la Piedra Negra fue y sigue siendo objeto de adoración impía. Esta se halla cerca del pueblo de Stregóikávar, zona poco conocida del país húngaro que no suele aparecer en los mapas de la región. Además de eso, el narrador averigua que el poema El pueblo del monolito de Justin Geoffrey fue escrito durante una visita del autor a Hungría. Esto termina de convencerlo para tomarse unas vacaciones en Europa del Este. Durante el primer día de viaje, el narrador pasa por un antiguo campo de batalla, en donde el conde Boris Vladinov le había presentado resistencia a las hordas del sultán Solimán. Durante sus campañas de la conquista de Europa Oriental en 1526, el conde logró rechazar la vanguardia turca, recuperando de manos del comandante enemigo Selim Bahadur una caja laqueada que guardaba un rollo de pergamino. El contenido de este lo impactó de tal forma que lo hizo palidecer, así que lo volvió a dejar en su caja y guardó esta entre sus ropajes, solo para que un cañón turco lo terminase eliminando a él y a su fortaleza en un ataque posterior. El narrador añade que en el viaje también divisa un túmulo de piedras, donde se supone que aún descansan los restos del valeroso conde. Ya en el pueblo de Stregóikávar, el narrador se aloja en una posada, cuyo dueño le confirma que Justin Geoffrey había visitado el pueblo hacía tiempo y que su locura de seguro se debió a que había mirado demasiado tiempo a la Piedra Negra. Entonces, a través de una ventana, le enseña las laderas boscosas, entre cuyas arboledas se encuentra el monolito diabólico. El tabernero añade que un demonio siempre está acechando aquel objeto. Le cuenta también que, en una ocasión, un extranjero receloso visitó el pueblo y tuvo la mala idea de pisar el monolito la noche del 24 de junio. Volvió vuelto loco y murió profiriendo blasfemias poco tiempo después. Además, el sobrino del tabernero se perdió una noche en esos bosques y durmió cerca de la Piedra Negra. Ahora que es un adulto, sufre de pesadillas constantes y en ocasiones despierta dando alaridos terribles. El tabernero no habla más del tema, pero el narrador continúa investigando y así descubre que los actuales habitantes del pueblo no son descendientes de aquellos que sufrieron la invasión de Solimán. Los turcos habían masacrado a toda esa gente, sin distinguir sexo ni edad. No dejaron a nadie con vida. Stregóikávar estaba poblado por descendientes de otros colonos, quienes de igual modo sentían aversión por los antiguos habitantes de la zona. Esto porque secuestraban mujeres y niños para darlos en sacrificio en ritos paganos. Además, no eran eslavos ni magiares como ellos, sino de una etnia desconocida y terrible. Al día siguiente, el narrador asciende las laderas e ingresa a los bosques, dando con un claro en el que se alza la infame Piedra Negra, un monolito octogonal de unos 5 metros de alto y medio metro de ancho. El objeto muestra signos de daño infligido,
como si alguien hubiese intentado destruirlo en diferentes ocasiones. En lo más alto se muestra intacto, exhibiendo un lustre mate y un curioso efecto de semitransparencia. El narrador regresa al pueblo para entrevistarse con el sobrino del posadero. Este se muestra dispuesto a hablar con él, pero no logra recordar los sueños que tiene, pese a lo vívidos que son. Solo logra retenerlos como un caos de pesadillas envuelto en fuego, en el que retumba un tambor, donde la piedra negra remata un enorme castillo. Posteriormente, se entrevista con el maestro local, quien le dice, entre otras cosas, que el pueblo de Estregoicabar, que significa pueblo embrujado, antes se llamaba Sutulzán y estaba dedicado a un culto satánico que dio origen a diversas leyendas de brujería. Pese a esto, el maestro se muestra escéptico ante las historias asociadas a la noche del 24 de junio. Luego de una semana, llega la esperada fecha y el narrador asciende a lo alto de las laderas de regreso a la meseta de la Piedra Negra, escuchando un murmullo fantasmal a su paso e imaginando las brujas volando a horcajadas en sus escobas, seguidas por sus demonios familiares. Una vez en el claro, se sienta cerca del monolito y cae sobre él la somnolencia, que procura combatir pero que lo termina venciendo. Tiempo después abre los ojos e intenta levantarse, pero se halla paralizado. Ahora, a menos de 50 metros de él, contempla una multitud formada en torno a la Piedra Negra, con aspecto de estar conformada por salvajes. Un brasero se halla encendido frente al monolito y de él surge humo que se eleva en torno a la piedra como si de una serpiente se tratase. El narrador también ve a una muchacha desnuda y atada de manos y pies, además de un bebé y una vieja bruja que toca un tambor. La asamblea está cantando, pero él solo escucha un murmullo, como si estuviera muy lejos de él. Todo el cónclave parece dirigir sus miradas hacia la cima de la Piedra Negra, invocando una presencia maligna. De pronto, una mujer joven, desnuda de pies a cabeza, da un paso hacia la roca y comienza a danzar de forma ritual. Un sacerdote vestido con un taparrabos de cuero y una cabeza de lobo como casco, comienza a golpear a la joven con un hatillo de ramas que porta en una mano. Al narrador le llama la atención una cadena de oro que el sacerdote lleva como collar, pues una segunda cadena, más pequeña, cuelga de esta como si debiera sostener algún adorno o talismán que se halla ausente. De pronto, las voces del coro salvaje se vuelven frenéticas, al igual que la danza de la joven desnuda. El chamán baila con ella mientras la azota, hiriéndola de tal forma que la hace sangrar. La mujer no se inmuta y comienza a gritar una palabra que el narrador no logra escuchar, mientras todos los presentes la repiten a coro. El rito se vuelve una orgía de sangre, voces y danzas demoníacas que llegan a su éxtasis cuando la bailarina se deja caer sobre la hierba. El sacerdote la sigue golpeando mientras ella se arrastra a duras penas hasta alcanzar la Piedra Negra, para besarla en una adoración demencial e impía. Entonces, el sacerdote lobo da un salto, agarra al bebé, que llora de miedo, y lo estampa con violencia contra el monolito, destrozándole la cabeza, para luego abrirlo en canal y esparcir su sangre sobre la roca. El narrador está helado por el horror de la dantesca escena. El rito no termina allí, pues el chamán arroja los restos del bebé al brasero, que se apaga. El resto de la asamblea continúa con sus cantos demenciales, lanzándose al suelo para contorsionarse como serpientes. El narrador no puede más, abre la boca para gritar, pero no puede hacerlo. Impotente, ve el horror supremo surgir en lo alto de la Piedra Negra. Allí se acuclilla una criatura espantosa de ojos inmensos, terribles, en los que se reflejan una lujuria impía, una crueldad obscena y una maldad monstruosa. Parecía ser un enorme e inmundo sapo, un demonio del infierno que se regodeaba en el sadismo de sus devotos paganos. Como acto final para el rito demoníaco, el sacerdote lobo alza a la muchacha desnuda y atada de manos y pies hacia el sapo. La bestia abre las fauces hacia su presa y en ese momento el narrador logra despertar.
Es de día y él se levanta de un salto, viendo que el monolito sigue ahí, sin manchas ni evidencia de alguna reunión en torno suyo. El narrador regresa al pueblo y a su posada, pero no logra quedarse quieto tras aquella visión de pesadilla. Las quimeras de aquella noche le siguen atormentando, pero de pronto logra dar con una pista que podría calmarle. Recuerda el relato histórico del comandante turco Selim Bahadur y cómo su pergamino terminó en manos del valiente conde Boris Vladinov. Entonces recoge todas sus cosas y se marcha. 3 días más tarde llega a una aldea cercana a las ruinas del castillo del conde, donde se hospeda en una posada. Esa noche va hasta los restos de la fortaleza y trabaja durante horas moviendo los escombros, sin ayuda de nadie. El amanecer lo encuentra removiendo las últimas piedras del derribado castillo, logrando hallar lo que buscaba, la caja lacada de Selim Bahadur. Recoge el objeto y regresa a su posada, donde la abre. De su interior saca un pergamino y un objeto de oro envuelto en seda. Entonces se da a la tarea de traducir el texto, revelando una historia que lo deja helado de miedo por segunda vez. El narrador nos cuenta que regresó el pergamino y el objeto de oro a la caja, y que ha lanzado la caja al Danubio con la esperanza de que Dios permita que el río se los lleve al infierno del que salieron. Está convencido de que su pesadilla no fue una simple visión febril de la noche, sino el recuerdo vívido y atroz de una ceremonia pagana que se celebraba en aquellas tierras desde eones atrás. El relato de Selim Bahadur señala que, al llegar a esas tierras, las fuerzas turcas se toparon con este culto en el que tomaba parte toda la población, a la que masacraron. Sin embargo, lograron capturar con vida a algunos, a los que torturaron para que revelasen la verdad. En una caverna ubicada en lo alto de las colinas, se escondía una criatura monstruosa e hinchada, semejante a un sapo, al que los paganos adoraban. Selim marchó allí con sus hombres, rodearon a la bestia y, atacándola con armas bendecidas con encantamientos antiquísimos, procedentes de la vieja Arabia, destruyeron al demonio, perdiendo una docena de sus hombres, mientras los gritos de la abominación hacían temblar la tierra. Selim capturó al sacerdote lobo, pero antes de ejecutarlo, le arrancó un ídolo de oro que llevaba atado al cuello con una cadena. Era la viva imagen de aquel sapo demoníaco. Los turcos ejecutaron a todos los habitantes de la región, acabando con la adoración de aquella bestia. Sin embargo, una noche al año, la criatura sale de su prisión infernal por obra de una extraña y maligna alquimia que le permite liberarse por breve tiempo. El narrador concluye el relato diciendo que ahora entendía mejor algunos pasajes del libro blasfemo de Friedrich von Junst, en el que suele repetirse la palabra llave, porque es verdad, existen llaves hacia las puertas exteriores, eslabones que enlazan el presente con sucesos abominables del pasado e incluso con sucesos repugnantes del presente. También afirma comprender por qué las colinas de Stregoicavar parecen tener forma de muro y por qué el sobrino del posadero afirmó haber visto a la Piedra Negra como un minarete que corona un castillo de dimensiones ciclópeas. Si alguna vez los hombres se atreven a excavar allí, se toparán con una realidad espeluznante. Encontrarán lo inimaginable, pues la caverna que los turcos habían encontrado no era una caverna, sino algo más. La Piedra Negra es una llave, afirma el narrador, una llave que es el símbolo de un horror olvidado, uno que se ha desvanecido en el limbo de donde surgió. Empero, von Junst afirmó que existían muchos más de estos demonios, escondidos en los recovecos de la tierra, aguardando, acechando, esperando ser hallados por los hombres. El mismo von Junst fue asesinado por una mano monstruosa, una garra que le rebanó la garganta, a la que nunca se pudo identificar. ¿Qué otros horrores siguen acechando en las tinieblas del mundo? El narrador se hace estas preguntas sin formular ninguna respuesta.
continúa su relato cavilando lo siguiente. El hombre no ha sido siempre el dueño de la tierra, pero lo es en la actualidad. Concluye el texto haciéndose la siguiente pregunta. Si la criatura del monolito consiguió sobrevivir tanto tiempo, desde la arcaica era que fue suya, ¿qué formas innombrables siguen ocultas hoy en día en los rincones oscuros del mundo? Si te gustó este video, déjame tus opiniones en comentarios y suscríbete para escuchar otros relatos.